¿Qué tan importante es la palabra dentro de la música? Porque no es como si fuera un elemento musical, es algo que está mucho más ligado con la poesía, pero sin duda esta combinación de la palabra con la música ha sido una muy exitosa, tan exitosa que casi todas las canciones populares las tienen. Esto presiona en parte a los compositores no solo a usar letras, sino también a pensar en alguna narración o mensaje. Aunque bueno, sabemos que muchas canciones no son necesariamente muy complejas o profundas, pero no es un requisito que lo sean tampoco. Podrías, por ejemplo, estar escuchando una canción en otro idioma que no entiendes y aún así disfrutarla, porque a pesar de que tiene palabras con un mensaje, al final lo que haces es escuchar música, y la voz es simplemente un instrumento más. Aunque también muchos dicen que la música es un lenguaje, pero si lo es, no es uno que se comunica a través del uso de conceptos o definiciones, es algo que ya es parte del ser humano. Además, seamos honestos porque, aun cuando comprendemos el idioma de la canción, muchas veces ni se entiende bien qué es lo que dice o ni le prestamos atención a las palabras, y aún así la terminamos cantando. Y esto yo apostaría que se debe más a la melodía de la canción que a la letra. Además, ¿a quién no le gusta cantar? O sea, hasta los desafinados lo hacen todo el tiempo. Ahora, tampoco quiero decir que la letra o el mensaje de las canciones son irrelevantes. Por ejemplo, podría pensar en Roger Waters, el ex bajista y ex vocalista de Pink Floyd. Básicamente fue el quien creó el concepto detrás del álbum The Wall. Y bueno, es un excelente narrador que además sabe utilizar bastante bien la música para catalizar la emoción detrás de sus mensajes. No puedo ni quiero imaginar lo que sería este álbum sin la letra. Es toda una obra maestra, la verdad. Pero bueno, al parecer, esta habilidad literaria en ciertos compositores generan un tipo de expectativa en los oyentes, en donde si no escribes algo que conecte emocionalmente con ellos, no tiene calidad. Lo cual es completamente absurdo. Puede un tema tener una estructura musical muy bien pensada, pero también tener letras mediocres. Y no quiero decir que esto no merece criticarse, pero me parece bastante irónico que lo que más se critica en la música no es la música, es la letra. Aunque lo entiendo porque la mayoría de las personas ni siquiera comprenden cómo funciona la música. Lo que me deja aún más en claro que si vas a criticar algo, al menos pues haz el intento de entender cómo funciona. Pero bueno, también en algunos casos lo que se critica no es necesariamente la calidad de la letra, sino que la letra es ofensiva o que tiene un mensaje que puede generar una mentalidad negativa en nuestra cultura. Pero lo que esta gente parece no entender es que esta cultura negativa de la que tanto se preocupan no existe debido a la música, sino más bien es la música la que existe gracias a la cultura por la que se están preocupando. Verán, el arte es lo que termina imitando la realidad, no al revés. Y en varios lados veo cómo la gente se queja de que el reggaetón está sobresexualizado o cómo le falta el respeto a las mujeres, y luego van y seleccionan sus ejemplos de cómo las personas están en decadencia moral, pero en realidad piensan que esta decadencia se debe gracias a la música. ¿En serio? Bueno, al parecer todo este tiempo, la guerra contra las drogas debió enfocarse en censurar y detener a los narcocorridos. Puede que la música sí genere una retroalimentación a una conducta ya existente, pero ¿cuántas veces tendría que escuchar una persona una canción sobre cómo el crimen siempre paga para convertirse en criminal? Estos argumentos me recuerdan mucho a cómo se le acusa a los videojuegos de generar actitudes violentas en los niños. Y pues sí, ¿no? Si no fuera por los videojuegos, estoy seguro de que todos los niños serían unos perfectos angelitos. Y creo que sí tienen un buen punto porque nada más piensen en cuánta pobreza ha generado la música. Cuando se nos advierte que de músico te mueres de hambre, es por algo. Yo creo que es momento ya de actuar y detener toda esta miseria y decadencia que la música está provocando. Hashtag no más música. Pero bueno, continuando.
Esta lista muestra los temas más influyentes del momento. Y bueno, no es tan problemática como algunos dicen que lo es. Aunque bueno, sí se nota que falta algo de diversidad. Bastante diría yo. Y sí, la mayoría de las canciones también tienen letras algo minimalistas. Y también es música muy elemental. Pero pues esto es casi requisito para que algo sea popular. Y se los explicaré el por qué así es estadísticamente. Les voy a mostrar una lista de figuras y las acomodaré de acuerdo a su simetría y complejidad. Entonces, supongamos que las figuras más sencillas serían la música popular o la mainstream y las más complejas son música hecha para un público más selecto. Entonces, como las figuras simétricas son naturalmente más atractivas, por decirse, encontrarás a personas con perfiles más o menos como este, en donde escogen una variedad de figuras simétricas y otras asimétricas. Es muy probable que la próxima persona escoja figuras asimétricas distintas a la anterior, pero quizá las mismas simétricas, y después la siguiente persona igual, y así en secuencia. Podría ser que incluso los temas más complejos tengan un valor mayor para quienes las escogen, pero aquí lo relevante no es tanto la calidad, sino los gustos que tenemos en común. Otro ejemplo de esto sería como si hicieran una encuesta de las 5 mejores canciones de un álbum de Metallica, por ejemplo. Y una persona escoge sus 5 favoritas canciones y solo 2 de estas 5 llegan a la lista popular. Y además, para variar, son las 2 que menos le gustaban. Esto seguramente ustedes lo han experimentado, en donde su favorita canción de un álbum no siempre va de acuerdo con el gusto popular. Y bueno, así más o menos pasa igual con toda la música que llegue a esta lista. Aún así, la gente que ve una lista como esta podría terminar preguntándose si la música se ha vuelto más estúpida a lo largo del tiempo. Creo que la mayoría diría que sí, se ha vuelto más estúpida. Yo no sé qué tan seguro estoy de que así sea, pero sí sé que hubo un estudio que investigó esto, el cual demostraba que efectivamente la música sí se ha vuelto más estúpida. Recuerdo que por un tiempo fue un tema que se compartió lo suficiente en internet como para que llegara a mis redes. Y bueno, la razón por la que debo aprovechar para hablar de esto es para dar uno de los muchos ejemplos de cómo la gente se cree demasiado fácil las cosas, que es algo irónico cuando tienes a las personas acusando a la música de ser estúpida. Porque, bueno, para empezar esto ni siquiera es un estudio, al menos no uno científico, que es lo que la gente inmediatamente asocia cuando alguien menciona un estudio. Pero bueno, este estudio lo realizó un tipo llamado Andrew Powell Morse, alguien que no parece tener experiencia con la música, pero que al parecer cuenta con algunas habilidades de programación, lo que pudo haber significado que quizá desarrolló algún software para realizar su investigación, pero no, ni eso. De hecho, usó una calculadora ya existente que evalúa la complejidad de la lectura de los textos. Es decir, se utiliza para más o menos averiguar el nivel de educación escolar necesaria para comprender un texto. Y lo que hace básicamente es tomar en consideración cuántas palabras hay por enunciado y cuántas sílabas tienen las palabras. Sí, eso es prácticamente todo lo que hace. Entonces, yo podría escribir un enunciado sin sentido, utilizando palabras largas y complejas, y el programa no notaría ningún problema con la oración, porque este programa no tiene la capacidad para calificar la coherencia de un enunciado. Es un programa completamente inservible para determinar el valor lírico de una canción, porque además el propósito de esta calculadora no es medir la inteligencia de las oraciones, es determinar qué tan comprensibles son, lo cual les recuerdo es algo favorable para compartir su mensaje. ¿O a poco creen que todas esas frases que tanto les gusta compartir de las personas que influenciaron la historia son estúpidas porque son sencillas de entender? Esta es básicamente la mentalidad de la gente que sí es estúpida, en donde realmente piensan que solo tienen que usar palabras que suenen intelectuales para hacerles creer que saben de lo que están hablando.
Que por cierto, sí es una estrategia que funciona para engañar a las personas, y eso para que lo tengan en consideración. Pero miren, si yo intentara replicar este método para evaluar la inteligencia de las canciones, solamente tengo que acomodar oraciones que utilicen palabras largas o complejas, después compararlas a los resultados del resto de las canciones de varias distintas épocas, luego escribir un estudio para así demostrar mis resultados y comprobar que mi música es la más inteligente de todas, y luego para finalizar, solo esperar a que alguna página escriba un artículo con un título diciendo la música más inteligente de todas, comprobada por la ciencia. De verdad espero que puedan entender la ironía detrás de todo esto y que también entiendan que la letra no debería definir a la música. Bueno, al menos no por completo, quizá un 10%. La conclusión supongo que tendrá que ser que la letra no es algo necesario en la música, pero bueno, no se puede negar que hay veces que sí le agrega un sabor muy especial. Por ahora eso será todo. Yo me despido. Hasta la próxima.